Hola, esta es una nueva clase de Fundamentos de Técnicas Cuantitativas. Vamos a estudiar hoy un caso de variable aleatoria continua que es la distribución normal. Antes de avanzar sobre la nueva distribución, vamos a ir haciendo un resumen de lo que estudiamos hasta ahora en esta última unidad, que refiere a variables aleatorias. Habíamos dicho que una variable aleatoria era una función que asociaba un número a cada elemento del espacio muestral. Y esta variable aleatoria tenía asociado un concepto que es el concepto de rango. Es decir, que la variable aleatoria posee un rango, o sea, un conjunto de valores que puede tomar. Y en base al tipo de conjunto que representaba el rango, definíamos a las variables discretas o las continuas. Es decir, que si el rango de la variable aleatoria era un conjunto finito, estábamos haciendo referencia a una variable discreta, y si el rango es un intervalo de números reales, estamos haciendo referencia a una variable continua. En el caso de las discretas, estudiamos la distribución de probabilidades a través de la función de probabilidad puntual, es decir, que calculábamos la probabilidad de que la variable tomara cada uno de los valores del rango y lo presentábamos a través de una tabla y una gráfica donde usábamos barritas verticales. También definíamos una función de distribución acumulada para esa variable y estudiamos también las propiedades de esperanza y varianza. Y el concepto de desvío que, digamos, se desprendía del concepto de varianza. En el caso de las continuas, estas quedaban definidas a partir de su función de densidad y la función de distribución acumulada era una función continua. También estudiamos las propiedades de esperanza, varianza y desvío. En el caso de las discretas, el modelo famoso que estudiamos es el de la distribución binomial. Y en el caso de las continuas vamos a estudiar dos modelos. Ya estudiamos la distribución uniforme y hoy presentaremos la distribución normal. En el caso de la distribución binomial, vimos que tenía una notación propia, que la señalábamos con esto. X tiene distribución binomial de parámetros n y p, donde n es la cantidad de ensayos independientes y p es la probabilidad de éxito en cada uno de esos ensayos. El rango de esta variable siempre comenzaba en 0 e iba, digamos, contenía números naturales hasta el valor n, que era la cantidad de ensayos. Y la función de probabilidad puntual quedaba definida con esta fórmula, donde según estos parámetros ya contábamos con n y con p, pero lo que iba a ir variando es el valor de x, que son los valores del rango, ¿no? De 0 a n. Y en este caso particular de binomial, la esperanza se podía calcular haciendo simplemente n por p y la varianza con esta otra fórmula. Bien, la distribución uniforme también tiene su propia notación, que la indicábamos de esta manera. Quedaba definida a partir de A y B, que son los extremos de un intervalo. A partir de esto definíamos la función de densidad de la distribución uniforme, que es una función partida, y su gráfica es esta que está acá abajo, cumpliendo con la propiedad que el área debajo de la curva es igual a 1, que eso sucede para todas las variables continuas. A partir de eso definíamos la función de distribución acumulada, que también era una función partida, pero en este caso continua, y trabajábamos con las propiedades de esperanza y varianza, calculando en ambos casos utilizando los parámetros que definían la distribución. Y en el último caso que vamos a trabajar hoy, de la distribución normal, también vamos a tener una notación propia. Vamos a estudiar un caso particular de distribución normal que nos va a permitir calcular probabilidades. La función de densidad va a tener esta forma, que es lo que llamamos campana de Gauss, y también posee esperanza y varianza, que en este caso no van a ser difíciles de calcular porque ya viene definida con los parámetros de la distribución. Ahora sí, comencemos a estudiar la distribución normal. X tiene una distribución normal o es una variable aleatoria normal de parámetros mu y sigma cuadrado si su función de densidad es esta que está acá.
Como podemos ver, esta fórmula, que es un poco incómoda para trabajar, lo que podemos rescatar que aparece sigma cuadrado y aparece mu, y aparece, bueno, sigma, que va a ser la raíz cuadrada de sigma cuadrado, que son los parámetros de la distribución normal. La gráfica de esta función de densidad es una curva simétrica respecto de un valor de x, que es mu, y tiene esta forma de campana. Por eso decimos la campana de Gauss. Y tiene una notación propia que la vamos a señalar así. X, la distribución normal, utilizando esta n, y escribimos los parámetros en este orden. El primer número sería mu y el segundo sigma cuadrado, que ahora más adelante veremos qué representa. Bien, vamos a estudiar un poquito la forma de la gráfica de la función de densidad en dos casos, bueno, en algunos casos. Bien sabemos que la curva tiene forma de campana, pero vamos a ver estos dos casos porque si pueden ver a simple vista la forma de la campana es distinta en ambos casos, en el caso A y en el caso B. En el primer caso la distribución es normal con mu igual a 2 y con sigma cuadrado igual a 9. En el segundo caso la distribución normal está definida con mu igual a 12 y con sigma cuadrado igual a 1. El valor de mu, como habíamos dicho anteriormente, definía la ubicación de esta campana cuando hacemos el gráfico, es decir, que es el centro de la campana. Esta primera campana entonces tiene centro en 2 y esta segunda campana tiene centro en 12. En el primer caso, sigma vale 3, porque es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, y en el segundo caso, sigma vale 1. Es decir, que la ubicación va a estar dada por mu. Pero bueno, ahora vamos a ver en qué, digamos, influye que los valores de sigma sean distintos. Acá vemos algunos gráficos que tienen en particular que mu vale 20. Es decir, que las tres funciones de densidad están centradas en 20. Lo que va cambiando es la forma de acuerdo al sigma, que es distinto. Cuanto más grande es sigma, lo que va a suceder es que la función de densidad va a tener una forma de campana más achatada, y cuanto más chico sería más puntiaguda. En este último gráfico vemos que las distribuciones normales tienen centro distinto. Acá tenemos centro en 10, acá en 15, acá en 20, pero todas tienen la misma forma porque poseen el mismo sigma. Esto como para hablar en general de la forma de la campana en cada una de las normales que podríamos considerar. Entonces vamos a las propiedades de la distribución normal. Si x tiene distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado, entonces vamos a decir que la esperanza es mu y que la varianza es directamente sigma cuadrado. Es decir, que ya la variable normal viene definida con sus dos propiedades, por decirlo así. En este caso muchas veces decimos a mu, le decimos media, y a sigma cuadrado le decimos varianza. El desvío estándar, como en todas las variables, se calcula haciendo la raíz cuadrada de sigma cuadrado, bueno, y se denota con esta letra sigma. Bien, la curva que representa la función de densidad cumple con estas características. El área total bajo la curva es 1, que eso es una propiedad general de las funciones de las variables continuas, y para todo x la función es positiva. Tiene una asíntota horizontal, que es el eje x, y lo que podemos digamos, decir respecto de esto es que la curva se va a acercar al eje x, pero nunca lo va a cortar. Por eso dijimos al principio que siempre es positiva, o sea que nunca va a tomar el valor 0. Y es simétrica respecto de esta recta vertical, que es x igual a mu. Bien, a partir de ahora vamos a trabajar con una distribución normal en particular que nos va a ayudar a calcular probabilidades. Esta distribución normal se llama estándar. Si z tiene una distribución normal con parámetros 0, 1, entonces diremos que z tiene distribución normal estándar. Y este es el gráfico de su función de densidad.
Para este tipo particular de distribución normal, es fácil determinar las probabilidades utilizando la tabla que llamaremos tabla Z. Es decir, que nosotros tenemos la función de densidad, tenemos esa fórmula que es bastante complicada, habíamos dicho, y también se nos va a hacer complicado definir la función de distribución acumulada. Por lo tanto, vamos a trabajar con la tabla Z, que ahora se las voy a mostrar. Pero lo importante de la función de distribución acumulada para la variable aleatoria normal estándar, si digo bien, es que tiene su propia notación, que es esta letra griega, que es, le decimos phi. Entonces, si la variable z tiene una distribución normal estándar, entonces la función de distribución acumulada en cierto valor de x, que para nosotros por definición es la probabilidad de que z sea menor o igual a ese valor de x, vamos a poder decir que es igual a phi de x. Es decir, que vamos a utilizar esta notación para las probabilidades acumuladas. Entonces, ¿cómo se interpreta phi de x? Es la probabilidad acumulada hasta el valor x. Es decir, el total del área debajo de la campana que se barre hasta el valor de x. Y acá tenemos el dibujo. Es decir, cuando nosotros hablamos de phi de x, estamos hablando de toda esta área sombreada debajo de la curva hasta el valor de x. Bueno, esta es la tabla Z, que ustedes la tienen en el libro en el anexo. Con esta tabla vamos a calcular todas las probabilidades, utilizando la distribución normal estándar. Entonces, acá en la parte interior de esta tabla vamos a ver todas las probabilidades acumuladas que van a estar a partir del 0,5 hasta casi 1. Y para qué valores van a ser obtenidas estas probabilidades, bueno, lo vamos a ver con esta primera columna y con esta primera fila. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad acumulada hasta 1,42, el gráfico de nuestra situación sería parecido a esto. Es decir, tenemos una normal estándar centrada en 0 y queremos calcular cuánto acumula hasta un valor de z o de x que sea positivo, es decir, que queda a derecha. Entonces, para poder formar el 1,42 en la tabla, primero buscamos en la columna la parte entera y los décimos, en este caso 1,4, y buscamos los centésimos de ese número en la primera fila, que serían acá 2 centésimos, para formar el 1,42. Entonces, de esas dos posiciones, nos dirigimos, digamos, a las probabilidades y en esa intersección de esos dos caminos llegamos a la probabilidad acumulada, que es 0,9222. Y así vamos a calcular las probabilidades acumuladas. En el caso particular de que nos pidieran cuánto acumula esta distribución hasta el valor 4, diremos que es aproximadamente 1, porque como vimos, la tabla que llega para un valor 3,49 ya se aproxima mucho a 1. O sea que a partir de 3,5 vamos a responder que se acumula aproximadamente 1 de probabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculos de probabilidades. Acá tenemos dos casos que pueden aparecer en nuestras prácticas. El primero me pide la probabilidad de que z sea menor o igual al número 2,05. Es decir, me están pidiendo la acumulada hasta 2,05. Y el gráfico de la situación sería este, como el que vimos anteriormente en el ejemplo. Es acumular hasta un cierto valor positivo. Recuerden que acá el centro de la distribución normal estándar es 0. Entonces me piden directamente que calcule phi en 2,05. Y el resultado es esta probabilidad. ¿Cómo lo obtuvimos? Está situada acá porque corresponde para el número 2,0 con 5 centésimos. Entonces en esa intersección de esos dos caminos obtengo la probabilidad acumulada 0,9798. En la probabilidad que sigue, fíjense que me piden que calcule la probabilidad de que z sea menor a 0,19. Y en este caso, como estamos en una variable continua,
Decir menor o decir menor igual es lo mismo. Por lo tanto, también lo podemos asociar a una probabilidad acumulada hasta 0,19. Es decir, que menor podemos escribirlo como, o pensarlo como menor o igual. Para nosotros esto va a ser calcular el phi o la phi hasta 0,19. Buscamos acá 0,1 y acá tenemos 9 centésimos. En esa intersección aparece el resultado 0,5753. Otro caso de probabilidades puede ser este que se grafica con este dibujito. Nos pide que calculemos la probabilidad de que z tome valores mayores a 1,7. Entonces, siempre es bastante práctico hacer el dibujo de la situación para poder, digamos, darnos cuenta qué pasos tenemos que seguir. Entonces, se dibuja una campana centrada en 0, se ubica el 1,7 y se pinta toda el área que queda a derecha, porque tiene que ser mayor a 1,7. Bien. Por supuesto que si yo busco el z 1,7, esta probabilidad que aparece acá en la tabla sería la probabilidad que acumula hasta ese valor. Y nosotros queremos justamente hallar el área contraria. Por lo tanto, vamos a trabajar con el complemento. Y lo vamos a plantear así. Vamos a decir que para calcular esta probabilidad pedida, vamos a hacer 1 menos la acumulada hasta 1,7. Bueno, hacemos 1 menos este número que aparece acá en la tabla y nos devuelve 0,0446. Vamos al otro caso, que es muy parecido, nada más que utiliza mayor o igual. Y como dijimos anteriormente, si ponemos mayor o mayor o igual en una variable continua, vale lo mismo. Entonces vamos a plantearlo como 1 menos es la acumulada hasta 0,66 y buscamos en la tabla esa probabilidad. Nos paramos en 0,6 y después en 6 centésimos y en esa unión va a aparecer 0,7454. Haciendo la resta obtenemos finalmente 0,2546. Son dos áreas que son menor a 0,5, o sea, menor a la mitad del área total, y eso está bueno siempre chequearlo. Bueno, acá tenemos una nueva situación que se grafica con este dibujo. Es decir, me piden calcular la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales a menos 2,11. Cuando yo grafico la función de densidad centrada en 0, el menos 2,11 lo ubicaría a izquierda del 0. Y si me piden una probabilidad que sea mayor, entonces voy a pintar todo el área que queda a derecha. Entonces, cuando tengo esta situación, como vemos en la tabla de probabilidades no tenemos valores de z negativos. Entonces tenemos que trabajar con la simetría de la campana de Gauss para poder establecer una equivalencia entre áreas. Y lo primero que se nos ocurre es decir que si nosotros tenemos que calcular una probabilidad a derecha de un valor negativo, en realidad es lo mismo que calcular a izquierda de su opuesto, o sea, del valor positivo. Y esta es la propiedad de simetría. Por lo tanto, si queremos calcular la probabilidad a partir de menos 2,11, es lo mismo que calcular la probabilidad hasta 2,11, hasta el número positivo. Buscamos acá 2,11 y el resultado es 0,9826. De la misma manera vamos a hacer el otro ejercicio. Cuando nos plantean esta probabilidad, hacemos el dibujito, ubicamos el 0 y ubicamos este número, menos 0,98. Como dice mayor, pintamos todo a derecha. Y ahí, con el gráfico de la situación, nos damos cuenta que podemos hacerlo por este otro camino. Es decir, acumular hasta el opuesto de ese número. Cuando buscamos 0,98, nos devuelve la probabilidad 0,8365. Esta propiedad la pueden encontrar en el libro, es la propiedad 525, que dice que si la variable es una normal estándar, para cualquier x real se va a cumplir esto, ¿no? Que la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales a menos x, o sea, el opuesto de x, es igual a la acumulada hasta x.
En realidad vale para cualquier valor real, pero para nosotros nos conviene utilizarla para números negativos porque justamente son los números que no aparecen en la tabla Z. Bueno, este es otro caso. Cuando nos piden plantear la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,23, haríamos el dibujito de la campana, la centraríamos en 0, ubicaríamos el menos 1,23 a izquierda del 0, y como la probabilidad que me piden es que esta sea menor, vamos a pintar a la izquierda. Por supuesto, dos cosas, ¿no? El número negativo no aparece en las tablas, y por otro lado, en la tabla tampoco aparecen probabilidades que sean menores a 0,5, porque ya arranca en 0,5. Entonces acá también vamos a volver a trabajar con la simetría de la campana de Gauss, y vamos a ver que este caso en realidad es similar a este otro caso que ya lo hemos trabajado por el complemento. Entonces, calcular la probabilidad de que Z sea menor a menos 1,23 va a ser lo mismo que calcular 1 menos la acumulada hasta 1,23, o sea, hasta su opuesto. Sería 1 menos, y este valor lo hallamos en la tabla, calculando la acumulada hasta 1,23, que sería 0,8907. Luego la resta final me quedaría esta probabilidad que, bueno, realmente chequeamos que me dio menos que la mitad. Bien, y la otra probabilidad, muy parecida también, haríamos lo mismo, haríamos la gráfica, ubicaríamos el menos 0,8, pintaríamos a izquierda, y por la simetría diríamos que esto es lo mismo que hacer 1 menos la acumulada hasta 0,8. El 0,8 en la tabla Z acumula 0,7881 de probabilidad. Haciendo la resta me quedaría este resultado. Esta otra propiedad aparece en el libro, es la 526, y dice que para un x que sea real se cumple que la acumulada hasta el opuesto de x es igual a 1 menos la acumulada hasta x. Y es lo que planteamos acá arriba. Se cumple para cualquier x real, pero nosotros lo trabajamos principalmente para números negativos porque justamente no aparecen en la tabla. Bien, resumiendo, una vez que nosotros tenemos una probabilidad para calcular, nos pueden aparecer cualquiera de estos casos. Lo primero que hacemos es graficarlo. Esa gráfica nos va a decir después cómo tenemos que seguir calculando. Entonces, si el gráfico de la situación es este, directamente vamos a calcular la acumulada hasta ese valor, buscando en la tabla. Si el gráfico de la situación es este otro, entonces acá iríamos por el complemento. Diríamos 1 menos la probabilidad acumulada hasta ese cierto valor de A, ya que es lo contrario de la primera situación. Si nos presentan este caso, donde la probabilidad es de que Z sea menor a un número negativo, bueno, lo vamos a pensar como si fuera esta otra, porque las áreas podrían ser equivalentes, nada más que vamos a utilizar al número positivo. Entonces, en este caso, acumular hasta ese número negativo va a ser 1 menos la acumulada hasta el positivo. O sea que es lo mismo que en el anterior. Y en el caso de que el dibujo me quede como este, utilizando a este número negativo, entonces directamente vamos a establecer una equivalencia con la primera situación y vamos a directamente acumular, pero hasta el valor positivo. Bien, un último ejemplo de cálculos de probabilidades. Supongamos que tenemos que calcular la probabilidad de que Z tome valores entre menos 1,4 y 2. El grafiquito de nuestra situación sería este. Hacemos una campana, ubicamos el menos 1,4 a izquierda del 0, el 2 a derecha, y lo que se está pidiendo es el área que queda entre esos dos valores. Bien, lo que podríamos hacer, o lo que observamos desde el gráfico, es acumular hasta 2 y restarle lo que acumulo hasta menos 1,4. Y así me nos daría el área comprendida. Es decir, que plantearía esta situación. Por supuesto que acá tenemos la acumulada hasta un número negativo y acá vamos a ir con el complemento. Entonces, en un segundo paso, plantearíamos esta probabilidad acumulada de esta manera. Y luego, ubicando el 2 y el 1,4 en la tabla normal, hallamos las probabilidades acumuladas
Reemplazamos en este cálculo y obtenemos el resultado final de la probabilidad. Esta propiedad aparece en el libro, es la 528, que dice que si z es una variable normal estándar, para valores a y b reales, donde a es menor a b, se tiene que la probabilidad de que z esté entre a y b se calcula haciendo la acumulada hasta b menos la acumulada hasta a. Es decir, acá aparece en la propiedad con un menor, digamos, a izquierda y un menor igual a derecha, pero como estamos en una variable continua, este podría ser menor igual, este podría ser menor, podrían ser los dos menor, y esta propiedad se aplica para todos esos casos. Es decir, que la acumulada hasta el límite superior le resto la acumulada hasta el límite inferior de este intervalo. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de problemas que pueden aparecer en la práctica, que es el problema inverso de lo que venimos haciendo hasta ahora. Es el problema de hallar A cuando se conoce la probabilidad acumulada en una normal estándar. La idea ahora es calcular un número que acumule cierta probabilidad en una distribución normal estándar. Por ejemplo, nos podríamos preguntar qué número acumula una probabilidad de 0,9495 en una normal estándar. Entonces, en el lenguaje matemático, el problema lo escribiríamos así, ¿no? La probabilidad de que z sea menor o igual a a es igual a 0,9495. Esto equivale a decir que phi hasta a es igual a 0,9495. El grafiquito de nuestra situación sería este. Pintaríamos hasta un cierto valor positivo toda esta área que para nosotros es 0,9495. Pero ¿cómo hallamos ese A? Bueno, tenemos que ir a la tabla Z y buscar en todo este cuerpo de las probabilidades dónde está 0,9495, que está ubicado acá. Y ahí miraríamos para qué valor. Sería para 1,6 con 4 centésimos, sería el número 1,64. Entonces, la acumulada que me devuelve 0,9495 de probabilidad sería para el valor de A 1,64. Bien, ahora vamos a ver otros ejemplos también para utilizar A, pero con el planteo de otras probabilidades. Supongamos que me piden calcular un cierto valor de A que acumula a derecha esta probabilidad. Es decir, cuando yo leo el planteo del problema, inmediatamente hago el dibujo de la situación. Digo, acumula a derecha esta probabilidad, que es menor a 0,5. Entonces va a estar en el lado derecho, pero ese número A va a ser un número positivo. Entonces, eso es lo primero que hago. Dibujo la situación y veo si A es positivo o negativo. En este caso va a ser positivo. Lo que sí, estas situaciones donde esta área obviamente no es mayor a 0,5, no va a aparecer de manera directa en la tabla. Entonces vamos a trabajar con el complemento. Es decir, que a izquierda de A es esta probabilidad, entonces a derecha de A va a ser lo contrario. Entonces la acumulada hasta ese valor de A en realidad tendría que ser 0,9382. Y con esto nos vamos a ir a la tabla. Buscamos en el cuerpo de la tabla ese valor, que es 0,9382, y vemos para qué valor de z es que se cumple, ¿no? En este caso sería 1,54. Volviendo, colocamos esa respuesta. Pasemos a la otra situación. Nos dicen que la probabilidad de que z sea menor a A es 0,281. Hacemos el dibujito de la situación. Nos está diciendo que encontremos un A que acumula a izquierda una probabilidad que es menor a 0,5, o sea, menor a la mitad del área total. Por lo tanto, inferimos según nuestro dibujito que el número A que nosotros buscamos es un número negativo. Por supuesto, otra vez, esta probabilidad no va a estar en la tabla de probabilidades de Z,
Por lo tanto, vamos a tener que plantear una cuenta con el complemento. Entonces vamos a decir que acumular hasta un cierto, hasta el opuesto de A, digamos, acá tenemos el valor A, que dijimos que era negativo, pero si nosotros acumulamos hasta su opuesto, estaríamos acumulando una probabilidad de 1 menos 0,281, que nos da este resultado. Y este resultado sí lo podemos buscar en la tabla Z. Entonces buscamos el 0,7190, que está acá con amarillo, y le corresponde el número 0,58. Volviendo, vemos que el opuesto de A es 0,58, pero como yo había dicho que el número A era negativo, entonces el número A va a ser menos 0,58. Y este es el resultado. Bien, hasta acá terminamos el estudio de la distribución normal estándar. En el próximo video de la próxima clase vamos a calcular probabilidades para distribuciones normales distintas de la estándar. Así que, bueno, con esto ya pueden hacer los ejercicios de la práctica.